Todos conocemos la trágica historia del RMS Titanic, aquel enorme transatlántico hundido en la madrugada del 15 de abril de 1912 durante su viaje inaugural, luego de chocar contra un iceberg. En el hundimiento del Titanic murieron 1.496 personas de las 1.208 que iban a bordo, lo que convierte esta catástrofe en uno de los mayores naufragios de la historia ocurridos en tiempos de paz. En este video vamos a tratar de analizar las razones que ayudaron al hundimiento del Titanic, analizando el acero del casco y los procesos constructivos desde el punto de vista de la ciencia de materiales. Este análisis se basa en el paper Metalurgia del RMS Titanic, publicado por Tim Foek del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología estadounidense. Los hechos. El Titanic fue construido entre 1909 y 1912 en los astilleros de Harland y Wolff, en Belfast. Tenía una tripulación de 885 personas y una capacidad de 2.787 pasajeros. El barco fue diseñado para ser lo último en lujo y comodidad, y contaba con gimnasio, piscina, cubierta, biblioteca, restaurantes de lujo y opulentos camarotes para los viajeros de primera clase. Además, el barco estaba equipado con algunas medidas de seguridad avanzadas para la época, como los mamparos de su casco y las compuertas estancas activadas a distancia. Sin embargo, las medidas resultaron insuficientes, ya que solo portaba botes salvavidas para 1.178 pasajeros, poco más de la mitad de los que iban a bordo y un tercio de su capacidad total de casi 3.600 personas. Entre sus pasajeros se encontraban algunas de las personas más ricas del mundo, además de cientos de inmigrantes de nacionalidad irlandesa, británica y escandinava, que iban en busca de una mejor vida en Estados Unidos. Cuenta la leyenda que una familia que estaba subiendo al barco le preguntó a un miembro de la tripulación si el Titanic era realmente insumergible, como se hablaba en ese momento, a lo que el trabajador le respondió que ni Dios podría hundirlo. Lo que está diciendo es que soy indestructible. Oh, no, no, no. De hecho, la brisa más ligera podría... Indestructible. Tras zarpar de Southampton el 10 de abril de 1912, el Titanic recaló en Cherburgo, Francia, y luego en Queenstown, Irlanda, antes de poner rumbo al Océano Atlántico. A las 23:40 del 14 de abril, 4 días después de zarpar, el Titanic chocó con un iceberg. El choque abrió varias planchas del casco bajo la línea de flotación, a lo largo de 5 de sus 16 compartimentos estancos, que comenzaron a inundarse. Durante 2 horas y media, el barco se fue hundiendo gradualmente por la proa mientras la popa se elevaba, y en este tiempo varios cientos de pasajeros y tripulantes fueron evacuados en los botes salvavidas, de los cuales casi ninguno fue llenado hasta su máxima capacidad. Poco antes de las 2:20 del 15 de abril, el barco se partió en dos y se hundió con cientos de personas todavía a bordo. La mayoría de los que quedaron flotando en la superficie fallecieron de hipotermia, aunque algunos consiguieron ser rescatados por los botes salvavidas. Los 712 supervivientes fueron recogidos por el transatlántico RMS Carpathia unas horas después. Como dijimos anteriormente, en este video vamos a analizar por qué se hundió el Titanic desde el punto de vista de la ciencia de los materiales. También por qué el material no soportó el impacto y no se deformó de manera plástica como estaba previsto, y si podría haberse evitado de alguna forma. Composición química del acero del casco. La composición química del acero del casco del Titanic fue comparada con la composición de un acero moderno con similares niveles de carbono. Esto es una ICISAE 1018 con 0,18% de carbono. La composición química de los aceros es extremadamente importante porque varios elementos químicos pueden aumentar o disminuir la tenacidad dependiendo de las concentraciones. Cuando hablamos de tenacidad, hacemos referencia a la capacidad de un material de absorber energía de deformación antes de romperse en condiciones de impacto. El nivel de azufre y fósforo medido en el acero del casco del Titanic es más alto que el aceptable en los aceros modernos.
Ambos elementos son considerados indeseables y disminuyen la tenacidad de los aceros. También se encontró que el acero era bajo en manganeso. El manganeso es un poderoso agente endurecedor en solución sólida, que puede cambiar la temperatura de transición dúctil frágil varias decenas de grados centígrados con pequeñas adiciones. La temperatura de transición dúctil frágil es la temperatura a la que la energía de fractura pasa por debajo de un valor predeterminado. En general, al disminuir la temperatura de trabajo de los aceros, estos tienen una zona donde la energía absorbida cae muy fuertemente, como se muestra en la curva azul de la figura. Esta es la zona en donde sucede la transición dúctil frágil caracterizada por una temperatura media. Temperatura de transición dúctil frágil del acero del casco. La temperatura de transición dúctil frágil del acero del casco del Titanic fue determinada por un ensayo de Charpy y comparada con un acero moderno ASTM A36, muy similar al IC 1018. Se prepararon dos grupos de probeta Charpy del acero del casco. En un grupo, la dirección de la probeta fue paralela a la dirección longitudinal de la placa del casco, y en el segundo grupo, el eje de la probeta fue paralela a la dirección transversal del casco. La figura que se muestra compara los resultados experimentales de la prueba de impacto Charpy del acero del casco del Titanic para las direcciones longitudinal y transversal con un acero moderno ASTM A36. Se obtuvo una temperatura de transición de menos 15 grados Celsius para el acero moderno A36, mientras que las muestras del Titanic arrojaron temperaturas de transición de más 40 y más 70 grados Celsius para las direcciones longitudinales y transversales. Las temperaturas de transición del acero del Titanic están muy por encima de la temperatura del agua, de menos 2 grados Celsius, en el momento de la colisión del barco con el iceberg, por lo que el acero del casco se comportó como un material muy frágil en el momento del impacto. Microestructura del acero del casco. Como era de esperar en un acero de bajo carbono, en el acero del casco del Titanic se observó una microestructura de ferrita y perlita, con granos de ferrita grandes y colonias de perlita grandes y gruesas. El gran tamaño de grano y la perlita gruesa son consistentes con el enfriamiento por aire de la chapa laminada. Las micrografías de un acero IC 1018 moderno muestran un tamaño de grano de la ferrita más fino y una perlita mucho más fina también. Esta microestructura es típica de este material maquinado seguido de un tratamiento denormalizado. En general, los granos de ferrita más grandes y las colonias de perlita de mayor tamaño dan menor tenacidad. Una microestructura más fina, tanto en términos de tamaño de grano de ferrita como de espaciado de laminillas de perlita, habría producido una temperatura de transición significativamente más baja en la composición química del acero del Titanic. Esto podría haberse obtenido realizando un tratamiento térmico de templado o normalizado. Sin embargo, las primeras formas cuantitativas de comenzar a evaluar la tenacidad de la fractura de un material, entre ellas la prueba de Charpy, se idearon aproximadamente en la época de construcción del Titanic. Efecto de las técnicas de fabricación y el diseño arquitectónico. Varias prácticas comunes en la construcción naval de principios de siglo pueden haber contribuido a que la fragilidad del acero sea un factor en el hundimiento del Titanic. Todos estos se señalan aquí solo como posibilidades, y es posible que nunca se sepa con certeza el efecto exacto que cada uno puede haber tenido en el hundimiento. Debido a la falta de comprensión de la sensibilidad a las muescas en las aleaciones de base hierro, no se intentó eliminar las concentraciones de tensiones de la arquitectura del barco. Estos se encuentran comúnmente en las esquinas de las trampillas, las uniones de trancas y similares. Se descubrió que estas eran fuente de grietas quebradizas en los barcos Liberty usados en la Segunda Guerra Mundial. Grietas en los agujeros de los remaches. Los agujeros de los remaches en las placas del casco del Titanic y de todos los barcos de la época se perforaron en frío utilizando un ariete accionado por vapor. Tras un examen minucioso, se encontró que estos agujeros de remache contenían una pequeña cantidad de grietas. Sin embargo, los constructores navales generalmente no se preocupaban por ellos,
porque eran muy pequeños y pensaban que un remache bien clavado ejercería una tensión de sujeción que anularía cualquier riesgo. Tras el impacto del casco a bajas temperaturas, estas grietas podrían haberse propagado y unido entre sí, dando como resultado la falla de la placa. Variabilidad del acero del casco. Los dos fragmentos de placa recuperados del naufragio y analizados hasta la fecha han exhibido diferencias significativas, tanto en la composición química como en las propiedades de microestructura y fractura. Pareciera ser que ambas porciones de la placa fueron laminadas a diferentes temperaturas. Por lo tanto, el barco pudo haber tenido zonas del casco más propensas a la fractura frágil. El RMS Olympic fue un transatlántico británico diseñado casi idénticamente al Titanic, construido en los mismos astilleros y perteneciente a la misma compañía naval. El RMS Olympic se había fabricado un año antes y se encontraba en servicio en el momento del hundimiento del Titanic. A diferencia de este, el Olympic operó durante un largo periodo, desde 1911 hasta 1935, incluido el servicio como buque de transporte de tropas durante la Primera Guerra Mundial. Luego del hundimiento del Titanic, el Olympic fue retirado de servicio y enviado al astillero de Harland y Wolff con el fin de mejorar su seguridad. Durante los 6 meses que estuvo fuera de servicio, se añadieron 48 botes salvavidas, fueron mejorados 5 de los 16 compartimentos estancos y fue aumentada la altura del doble fondo, haciendo que el casco fuese más resistente. Operó casi sin inconvenientes hasta el año 1935. Podemos concluir que el hundimiento del Titanic, desde el punto de vista de la ciencia de los materiales, se debió a que la composición química del acero del casco contenía impurezas que producen fragilidad en exceso, fundamentalmente azufre y fósforo, y contenía menor porcentaje de manganeso que los aceros modernos, el cual ayuda a aumentar la resistencia de la aleación. Todo esto, combinado con el efecto de una microestructura poco controlada, hizo que el material tenga una temperatura de transición dúctil frágil muy alta. Al navegar por aguas casi heladas, el acero del casco se comportó como un material excesivamente frágil, sin poder soportar la energía del impacto mediante la deformación plástica. Además, un diseño con muchas concentraciones de tensiones y fisuras en los remaches del casco pudieron ayudar a la propagación de grietas durante el impacto. Desafortunadamente, en la década del 10 recién empezaba el estudio de las técnicas de tenacidad de la fractura e impacto en aleaciones metálicas. Con el conocimiento actual y las técnicas de procesamiento, un material de estas características nunca sería aprobado para fabricar un casco de barco.